No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después, con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes, poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla, porque si siembras bendiciones hoy, mañana bendiciones cosecharás. Elohim compasivo clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Ahí Moshe cayó con su rostro en tierra y adoró. Cuando dice estas palabras, para entenderlas es importante considerar después de qué suceso grande e importante Hashem dice esto. Mira bien, nos saca de Egipto mediante toda aquella manifestación de poder, de autoridad, las macotes que dio al pueblo, los golpes que le dio al pueblo egipcio, al faraón, la derrota de todas las divinidades que el faraón tenía y conocía. Después de la abertura del mar, y el pueblo pasó en seco, después de sacar agua de la roca, después de mandar el maná del cielo, el pueblo, solo por cuanto Moshe tardó un poco allá arriba en su relación con el Eterno, nuestro pueblo cometió el pecado del que hasta hoy lamentamos, de haber construido un becerro de oro, decir estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Bueno, después de haber hecho semejante atrocidad, Moshe intercede por el pueblo y Hashem le responde después de su intercesión diciendo: Adonai, Adonai, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, como si estas tres cosas fueran distintas, y de hecho son distintas. Quiero ver si podemos dejar claro eso. Pero asimismo se presenta como un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Y dice que visita la maldad de los padres en los hijos. O sea, termina con dos advertencias. Que perdona, que hace misericordia, que es clemente, etc. Estos solos dos versículos fueron interpretados por los sabios como los 13 atributos de misericordia del Eterno para con Israel.
Es decir, que después de Israel haber construido el becerro de oro y en el juicio de Moisés no se halló digno de recibir la Torá. Por eso fueron rotas las primeras tablas. Algunos, usted sabe que hay más información sobre estos sucesos que las que están en la Torá. De hecho, yo comprendo perfectamente aquellos que deciden no poner su confianza absoluta en la información que está fuera de la Torá escrita. Tendrá su razón. Una información que fue pasada boca a boca, de generación a generación, se vuelve más débil que a la otra que fue escrita. La otra pues no es débil, es fuerte y auténtica porque fue escrita. Y está ahí como fue escrita. Pero una información que fue pasada de boca a boca y después de 1000 y tantos años, 1500 años fue escrita, que constituye hoy el Talmud, donde está la Mishnah. Mishnah, la segunda Torah, porque la primera fue la escrita. En la información que la Mishnah da, la Torah oral da de estos sucesos, dice que Hashem sacó las palabras de la Torah que estaba en las piedras, esas tablas de piedra, donde el dedo de Hashem había escrito todo. Sacó y se volvieron pesadas. Casi nadie se fija en Moshe bajando el monte Sinai. No sé si aquí hay alguien más que como yo tuve el privilegio de subir el monte Sinai. Y entonces subir el monte Sinai con 2 tablas de piedra del tamaño así de esto, y tal vez de este grosor, no puedo asegurar. No tiene que ser fácil, no tiene que ser fácil. Y si subiera el monte Sinai solamente con una mochila en la espalda, ya sería difícil. Pero Moshe bajó con las tablas y después subió con, como el texto que acabamos de leer, con 2 tablas nuevas, limpias, para que fuera escrita allá arriba, de nuevo, una segunda oportunidad. En la Mishnah dice que Hashem quitó las palabras que estaba escrita, que él había escrito. Entonces las piedras se hicieron, las tablas se hicieron pesadas y cayeron de la mano de Moshe. Moshe no la pudo soportar de peso. Ellas estaban livianas y él podría llevar por causa del contenido que tenía la palabra de Hashem. Los sabios cuentan esto, que Moshe no las tiró. Y pensando bien, si Moshe las hubiera tirado, podríamos pensar que también no fue algo, no era algo confortable, ¿no? Usted agarrar la palabra que Hashem escribió. Entiendo que el pueblo cometió semejante barbaridad, pero tirar. No todo el pueblo cometió esa barbaridad, fue parte del pueblo y por eso tiró las piedras. Entonces tiene algo de sentido. No te sujeto al deber de creer, créalo si puedes, pero sin embargo Moshe tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para subir ahora con 2 sin las palabras de Hashem. No, tiene que haber costado mucho. Pero en esta porción de la Torá que nosotros acabamos de leer, que es la porción que se lee en un Shabbat dentro de los 7 días de Pesach,
se lee esta porción toda, divididas en 7 aliot, más la aliyá del maftir. Entonces, y nos habla de versículo 18, guardarás la fiesta de los panes sin levadura, o sea, Hag Amatzot, la fiesta de los panes sin levadura. Según te he mandado, por 7 días no comeréis pan sin levadura en el tiempo señalado en el mes de Aviv, porque en este mes de Aviv, que también es una palabra hebrea que quiere decir primavera, saliste de Egipto. Habla del primogénito, que todo primogénito le pertenece a Hashem. Habla también del Shabbat. 6 días trabajarás, pero en el 7º día descansarás. Aún en tiempo de arar y de segar, debes parar. Cuando sea Shabbat, descansarás. Después dice, celebrarás también la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas debe ser entendido como la fiesta resultante de la cuenta de las 7 semanas, que es la fiesta de Shavuot, o en griego Pentecostés. Yo no sé explicar por qué una persona se considere pentecostal o pentecostés y no sepa cuándo es la fecha de la fiesta de Pentecostés y en qué consiste la fiesta de Pentecostés. En tiempos modernos, la comunidad cristiana, las buenas comunidades cristianas, muy acertadamente tienen servicios que llaman, bueno, vamos a tener un servicio de Pentecostés, y se enfocan en el derrame del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Pero por haber dejado a un lado la Torá, no entiende cuál es el enfoque de la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. El enfoque de la fiesta de Shavuot es la entrega de la Torá. Solo que la Torá fue entregada en un tiempo al pueblo de Israel. Y para que entendiera esa Torá perfectamente, Hashem derrama el Ruach HaKodesh para que la gente pueda entender bien la Torá. Entonces, ahí la gente se enfoca en el derrame y no se enfoca en la Torá. Es decir, que el pueblo sale de Egipto y 50 días después llega en el Sinai. ¿Para qué se estacionan allí todas las tribus de Israel? Para recibir Torá. ¿Qué es el Torá? Instrucción. La palabra Torá se le puede entender como ley, pero se le puede igual entender como instrucción. No. Por ejemplo, en el libro de Levítico dice que Levítico estas son las Torá de los levitas, la instrucción para los levitas de ejercer su ministerio. La Torá toda es la instrucción para nosotros entender cuál es nuestro papel en este mundo. Fuimos llamados para hacer luz para las naciones. ¿Cómo podemos ser luz? Viviendo ese estilo de vida, viviendo estas instrucciones de Hashem. Esto es lo que nos hace emanar luz a las naciones. Si vivimos de cualquier manera, pues no hay luz, no hay impacto. Pero si vivimos una vida que marca la diferencia, entonces llamamos la atención. O sea, la gente conoce, ya que somos un reino de sacerdotes, como hemos estado estudiando ya hace algunas semanas. Entonces, como un reino de sacerdotes, el sacerdote ofrece sacrificio para acercar
la gente a Hashem por cuanto el pecado los ha distanciado. Entonces nosotros, como un reino de sacerdotes, viviendo así, atraemos la gente hacia nosotros para acercarlos a Hashem. No me cansa, no me molesta repetir palabras que ya he dicho aquí. Cuando Hashem se refiere a Israel, dice: Israel es mi hijo primogénito. Si alguien tiene un hijo primogénito es porque tiene más hijos. Hubiera dicho: Israel es mi hijo unigénito. Entonces ya nosotros ya sabemos que las otras naciones no son hijos de Dios, son hijos de Satán. Ahora, las otras naciones pueden estar en manos del enemigo, pero son hijos de Hashem. Israel es el primogénito y a través de Israel quiere Hashem llegar a ellos, pero nosotros solo podemos atraerlos marcando diferencia y viviendo el estilo de vida que está aquí. Ahora, salimos de Egipto en Pesaj y llegamos al Sinai 50 días después. Por eso contamos desde el segundo día de Pesaj, contamos 7 semanas. En partes de la Torá dice que contaréis 7 semanas. En partes es contaréis los días de 7 semanas. Lo cual significa que debemos decir: hoy es el día 8. Digamos, cuando llegue el 8. Son 8 días del Omer, 1 semana y 1 día. Porque ahí yo cuento el día y cuento la semana. Ya. Entonces, se va contando los días hasta que llega al 49, las 7 semanas. A el otro día, por ejemplo, cuando llego en siempre se cuenta el Omer a la noche. ¿Por qué? Porque un día empieza con la puesta del sol. Entonces, la puesta del sol de hoy, vamos a decir, hoy es el día 5, ¿no? A la puesta del sol. Hasta ahora, como contamos ayer, es el 4. Pero después de la puesta del sol será el 5.º día del Omer. Después les voy a ver si alcanza el tiempo para explicar por qué cuenta de noche. Pero hay cuenta hoy de noche. Y mañana es el 50º día. Es Shavuot. Ahora, para entender bien lo del Omer, Omer es una medida equivalente a 2 algo de litro. Como decir así, un pequeño galoncito americano. El galón americano tiene 3 litros y pico, ¿no? Pero es 2 litros y pico. El Omer. Porque el grano se medía o se vendía no exactamente por peso, sino por litro. Bueno. El Omer también se hacía lo siguiente. Usted plantó cebada o trigo. En el caso del conteo era de la cebada, porque la cebada se empezaba a cosechar en los primeros días de la primavera. Entonces, como Hag Pesach empieza en el primer día de la primavera, entonces el primer día es Shabbat, no se puede cegar. Entonces en el segundo día, el día siguiente, ya se puede cegar. Y el día siguiente empieza ¿cuándo? De noche. ¿No es así? Entonces venía un representante del templo y amarraba, aún estando plantado la cebada en la tierra, amarraba así un manojo, una gavilla, lo amarraba. Pero qué cantidad de tallos, una cantidad de más o menos calculada como para que cuando
lo desgrane, dé para llenar un homer. O sea, 2 litros y pico de grano, ¿no? Tenía que ser un buen racimo. Bueno, un buen racimo, un buena gavilla, ¿no? Amarraba. Pero él está plantada todavía en la tierra. Entonces el ceremonial era más o menos así, según la Mishnah, ya que nosotros no vemos tanto detalle. Cuando yo hablo de Mishnah, yo creo que usted piense lo siguiente. Por ejemplo, la Torah dice así: ninguna obra servil harás en Shabbat. Hay uno, ya sé que no puede trabajar en Shabbat, pero ¿qué es obra servil? La Mishnah dice todos los detalles de la obra servil. O sea, cuando falta detalles aquí, allá están los detalles. Ahora, la diferencia entre la una y la otra es que una fue escrita. No hay cómo equivocarse. Pero la otra fue pasada de generación en generación. En tantos miles de años, pues, a una cosa pudo ser quizá añadida, otra fue olvidada. No pasaron para la otra generación fue, no pasó también para la otra. Entonces, algunas denominaciones judías no prestan atención o no sobreestiman la Mishnah, por lo menos no sobreestiman. Entonces, usted debe asumir una postura correcta, justa sobre la Mishnah, la que usted considera que sea, no se valga por la mía, porque yo creo muchas cosas que dice y me reservo de algunas cosas que dice también, por razones de lo que dice la Torah. O sea, algunas cosas se chocan contra la Torah, como que se me hace difícil aceptar. Bueno, para que tenga una idea, en la Mishnah dice así, que una vez los rabinos discutieron con Dios sobre un versículo y se lo ganaron. Y Dios tuvo que pedirle perdón a los rabinos. Ay, cierto, me equivoqué, ustedes tienen razón. Estas cosas se me hace bastante difícil. ¿Entendido? Se me hace bastante difícil. Entre otras. Y no quiero con esto que descarten la Mishnah. Pero que la tome con respeto, pero con prudencia y cautela. Yeshua también nos enseñó a examinar las cosas y retener lo bueno, retenga lo bueno. Y la otra que se queda ahí en la cernidera, ¿no? Bueno, entonces en la Mishnah dice que ahí venía un oficial de los levitas con una hoz y hacía una pregunta formal, y no solo formal, ritual. ¿Ya se puso el sol? Ahí todos, mira para arriba. Ya. ¿Puedo cegar? Sí. Entonces mete la hoz. La hoz bien afilada rompe la ligadura de esta gavilla con este mundo. ¿No ve que está pegada ahí en el mundo? La rompió. Eso es interpretado como resurrección. Y muy bien interpretado por los sabios, por los rabinos y por nosotros también, y por toda la teología cristiana, como la resurrección. Es ahí cuando se entiende que Yeshua fue resucitado como la primicia de los que durmieron. Y si la primicia es la que da garantía a la cosecha. Si hay primicia, hay cosecha. Si Él resucitó, yo voy a resucitar, o los muertos en el Mashiach van a resucitar, y yo si me muero me voy a resucitar. Eso me da confianza, ¿no? Bueno, entonces se contaba ese Homer, pero Homer ¿de qué? De cebada. La cebada comían los animales y los humanos, pero el trigo solo comía los humanos. Nadie va a sembrar trigo para dar comida a ganado, a los animales. Entonces, pero la cebada
era un alimento que se prestaba para sustentar la vida animal y la vida humana. Y el trigo solo para los humanos. Entonces, la siega del trigo ya era casi en Shavuot. La siega empezaba con cebada y al final del conteo de la semana ya comenzaba la siega del trigo. Es decir, que lo que Hashem ha tratado de comunicarnos es que cuando empezamos a contar el Omer, nosotros vamos avanzando, vamos acercándonos, reuniendo méritos para recibir la Torá. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que perdió las primeras 2 tablas? Porque no reunió méritos para tener la Torá. Pero Hashem, según los versículos 6 y 7, compasivo, misericordioso, tardo para la ira, etc., perdona el pecado, la iniquidad y la transgresión, les dio oportunidad de recibir unas segundas tablas de la Torá. Entonces, eso de reunir méritos suena para mente cristiana, por ejemplo. Ay, hermano, nada por mérito. No me venga a querer convencer que alguien puede recibir algo por méritos de parte de Hashem. Ese entendimiento debe ser tomado con cautela, porque cuando hablamos de méritos, no estamos hablando de méritos para ser salvo, para ser redimido. Y aún tratándose de méritos para salvación y para la redención, no debemos ir a los extremos, ni a los extremos de menospreciar los méritos, ni a los extremos de sobrepreciar los méritos. Porque por más que pudiéramos reunir méritos, no podríamos reunir lo suficiente para ser salvos. Si no, no habría necesidad de gracia, de misericordia, etcétera, como Él mismo se presenta. Pero cuando nosotros leemos la historia de Abraham Avino, y la historia de Jacob Avino, de Isaac Avino y Jacob Avino, entonces nosotros vemos que ellos sí reunieron méritos. Si no reunieron méritos suficientes para ser redimidos y salvados sin necesidad de ningún sacrificio, pero algún mérito reunieron. Porque un hombre que Hashem llama y dice, deja tu parentela, tu nación, tus familias, todo eso, y vete para una tierra donde yo te mostraré. Él se lo dejó todo y se fue. Ese hombre pues tiene un mérito, ¿no es así? Cuando Hashem le dice así, ¿me amas? Él dijo, pues claro que te amo, vengo dejando toda mi familia, toda mi tierra y me meto para un viaje que yo no sé hacia dónde. Te amo, Hashem. Entonces ve a un lugar donde te voy a mostrar, a una montaña, y sacrifica a tu único hijo, el de la vejez. Si fuera tú y yo, tal vez pensaríamos 2, 3 veces. Tal vez consultaríamos con nuestro cónyuge. Oiga, como que una revelación, como que escuché una voz que tengo que poner sobre un altar a Isaac, nuestro único hijo, el del milagro, el que nos nació en la vejez, que nunca más vamos a tener hijo, y lo matemos. La mujer diría así, estás loco de remate. A mi hijo tú no vas a poner la mano, ¿verdad? Las mujeres son muy protectoras con sus hijos, más que a los hombres, ¿no? Pero él calladito, sin decírselo nada a Sara. Sara le ve que está arreglándose para el viaje. ¿Y dónde va? Y dice, voy a ofrecer sacrificio. Te veo espiritual. ¿Quién nomás va? Bueno, voy a llevar un siervo, el burro y el niño, el muchacho. Y vamos, adoramos y volvemos. ¿Cuánto tiempo va a demorar? Ahí ya, más o menos. Bueno, un buen viaje. No sospechó nada.
dice la Mishnah que Sara murió, que le dio una cosa, en portugués decimos un trozo, le dio una cosa cuando supo a qué había ido. Murió antes del tiempo. Que si ella se imaginara lo que le había hecho, a qué había salido, ella jamás le hubiera dejado. Y ella, sabiendo de esto, no le contó. Así que, marido, no cuente todo. Tú conoces la estructura de ella, ¿no? Cuenta. Pero va a haber cosas que no me da para contar. No porque sea mala, porque la estructura puede contribuir para que tú no hagas alguna cosa buena. Entonces, un hombre de ese tiene méritos, pues. Tiene méritos, ¿no es así? Y Isaac, que tenía unos 30 a 34 años, más o menos la edad de Yeshua, cuando ya está llegando en el monte Moriah, Abraham le dice, mi hijo, él dice, padre, aquí tiene cuchillo, fuego y leña. Y él cargando la leña, ¿no? Como todo un Yeshua, ¿no? Cargando el madero. Dice, aquí hay leña, fuego, cuchillo, pero ¿y el cordero? ¿Te olvidaste? No, amigo. Dios proveerá para sí el cordero. ¿Con qué dolor? Venga acá. Sucede lo siguiente. Se me apareció el Todopoderoso. ¡Oh! Y me dijo, ¿me amas? Yo dije que sí. Y le contó toda la historia. Ahí me dijo, ofréceme en sacrificio a tu hijo. Uno piensa así que era un bebé inocente, que no, que bebé inocente. Tenía más de 30 años. Y dijo, ¿Dios te pidió esto? Pues heme aquí. Igual que Yeshua tuvo la oportunidad de no, pero fue, ¿no? ¿Tiene méritos este hombre? ¿Tiene méritos o no tiene méritos? Si usted y yo creemos que la salvación es tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que ni ese mérito no es suficiente para merecerse, está bien. Y de hecho, Hashem proveyó un redentor, porque los méritos no eran suficientes, ¿no? Entonces nosotros hacemos cosas para el Eterno, servimos al Eterno y reunimos ahí algún meritito tan chiquito, porque nos da vergüenza llegar delante de Él y decir, pero vea por mis méritos. Pero cuando hacemos una oración y decir, en los méritos de Yeshua, nos sentimos más seguros, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que salimos de Pesaj, de Egipto, en tiempo de la cosecha de la cebada. Y llegamos en el Sinai, en Shavuot, 50 días después, en tiempo de que en la tierra de Israel se daría en el futuro, cuando ellos entraran en la tierra, la cosecha del trigo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo entendieron los sabios? Entendieron que cuando uno recién sale de la asimilación de Egipto, uno sale algo animal. Y va superando, va acercando, va santificando, va prosperando, va aumentando su relación con el Eterno hasta el punto de llegar a la cuenta de 7 semanas, reuniendo capacidad, llámelo mérito, para recibir la Torá. Y la Torá viviente es Yeshua. Bueno. Esto es muy importante entender.
eso de animal es fácil de entender, aunque es muy duro para un gentil aceptar. Pero también en estos tiempos en que la Torá fue escrita, y aún en tiempos de Yeshua, de Pedro, los gentiles eran más paganizados que son los gentiles hoy, o por lo menos parecían más paganizados. Un gentil agarraba a su hijo y ofrecía a Moloch, a un dios, y era quemado delante de ese dios para que él pudiera ser bendecido de alguna manera ese gentil. Para el judío esto era una locura, era cosa de animales. Cuando Yeshua escucha a una mujer gentil atrás de él gritando, y los discípulos vienen y dicen, hace escándalo, atiéndela, nos hace quedar mal. Yeshua dice, no está bueno que quitemos el pan de los hijos y se lo demos a los perros. En mi Biblia en hebreo dice perro, en la otra dice perrillos, y la gente dice, ay, es que dijo con cariño. ¿Qué con cariño? Nada. Perrillos es un diminutivo despectivo. Cariño, si fuera con cariño, a los perritos, ahí era diferente, pero dijo perrillos. Es despectivo. Además de ser animal, es despectivo. Es el peor de los perros. Eso es perrillo. Cuando Hashem trata de abrir la mente de un apóstol, un sheliach, un emisario con mente cerrada. A veces también yo veo mucha gente con mente cerrada. Ay, no, llega aquí por primera vez y dice, yo quiero saber si tú crees en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la Santísima Trinidad, en no sé cuántas cosas, y un montón de cosas me dice, y si cree. Yo estoy buscando una congregación, sería una opción mía quedarme aquí. O sea, viene con cabeza cerrada, no viene con una mente abierta para aprender. Pedro también tenía una cabeza muy cerrada. Aí a gente dice, voy a ver si logro abrir esa mente para que él pueda entenderme y el plan que tengo para redimir, que va mucho más allá de lo que la cabeza de él en ese momento puede entender. Entonces le muestro un lienzo en un día que él está bien quebrantado, en ayuna, que no hay día que nosotros estamos más quebrantados que ayuna, ¿no? Que cuando estamos ayunando, ¿no? Cuando estamos bien comidos, cualquiera que hable alguna cosa, nosotros explosionamos. Pero cuando estamos en ayuno, hasta por el ayuno, hasta por la falta de comer y la falta de fuerza, nosotros dejamos pasar. Entonces Hashem le muestra un lienzo lleno de animales y le dice, reptiles, peor que perro. Y dice, mata y come. Ahí dice, wow, tú sabes que yo nunca puse eso en mi boca en la vida. En mi vida no he comido una cosa de esa. Tú sabes, para que diga eso delante de Hashem, ¿no? Casi nadie aquí puede decir esto para Hashem. Pero Pedro, con todo cabeza cerrada, podía decir esto. Ahí cuando él acaba de decir esto, ¿y quién es? Una ruma de soldados romanos. ¿Buscando a quién? Justamente a Pedro. ¿Para qué? Para que vaya a visitar un perro. Uno de aquellos animales que él vio en el lienzo. Ahí la mente comenzó a abrir. Cuando llega a la casa del señor Cornelius, yo le veo parado en la puerta. Y mira a ver si tiene mezuzá. No tiene. Y él le dice, ustedes saben que a nosotros nos es prohibido entrar en la casa de ustedes. La halajá dice que yo no puedo entrar en su casa. ¿Por qué? Porque ahí tiene idolatría, ahí comen de todo, ratas, cucarachas, cerdos, camarones, langostas, de todas esas cosas, ahí comen.
voy a entrar, pero les hago saber, es la excepción, porque ahora mi cabeza está entendiendo una visión que tuve en Jafo, ¿no? Ahora entiendo por qué Hashem dijo así: no digas impuro lo que yo he santificado. He separado esta gente, santificado, no llame impuro. Ahí cuando entró, vio todo lo que estaba allí en aquel lienzo, él vio reunido allí, pero ya transformado y santificado. Quien no entiende esas cosas, interpreta como que ya puede comer de todo, ¿no? Pero no era eso, es que Hashem iba a sacar de los gentiles como animales. Entonces, cuando uno sale de Egipto, sale de una vida de rango animal y va hacia la Torá para el trigo, de la cebada al trigo. Esa es nuestra caminada, de la cebada al trigo. Cuando llega el Pentecostés o el Shavuot, nosotros ya no estamos enfocando en la cebada, sino queremos trigo. Queremos buen alimento, alimento digno de gente que tiene una relación con el Eterno, de gente que tiene Torah. ¿Entendió? Hay mucha gente por ahí todavía comiendo cebada y por gusto. Y Hashem está ofreciendo trigo. Bueno, el versículo 6 y 7 de nuestra lectura de la Torah hoy dice: Adonai, Yud Hei Vav Hei. Y después repite Adonai de nuevo. ¿Qué quiere decir Yud Hei Vav Hei? ¿Qué quiere decir el nombre sagrado de Hashem? Para entender esto, solo basta entender lo que Moshe escuchó de la boca del Eterno. Cuando Moshe estaba siendo llamado por el Eterno para ir a Faraón, sacar el pueblo, la Torá dice que Moisés dijo: yo conozco muy bien al Faraón y yo sé que cuando yo llegue allá y diga: Dios me ha mandado a decirte que dejes salir el pueblo, él me va a preguntar: ¿cuál Dios? Porque yo conozco todos ellos. Ay, ¿qué digo? Porque imagina que él estaba ahora delante del invisible. Él dice: diga, soy el que soy, el que fui, el que es y el que será. Te ha mandado. Esto era lo que Hashem le estaba diciendo. Entonces, cuando en los 13 atributos de misericordia de Hashem aparece Adonai, Adonai, Yud Hei Vav Hei, y otra vez Yud Hei Vav Hei. ¿Qué está diciendo? Que el que era antes como era y el que será en el futuro, ¿no? El que fue compasivo antes, antes de que el hombre cometiera pecado, él ya era. ¿Por qué no es así? El que fui, el que soy y el que seré. ¿No? Hasta hay canciones así con esto, ¿no? ¿No? Veuhaya fue, Veuhove es, Veie será. Entonces, el que de esto, de ese verbo to be, ser, estar, del hebreo, sale el nombre del Eterno, ¿no? Entonces, antes de que el hombre fuera criado, Hashem ya era. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que él pecara, ya Hashem ya era. Dios ya existía. Antes de que yo y usted hubiéramos cometido pecado, ya el Eterno existía. ¿Y por qué repite el nombre de Hashem? Yo, Adonai, ¿cómo? Adonai. ¿Por qué tiene que repetir? Porque está hablando de cuando antes de que nosotros
y después de que nosotros ¿qué? De que nosotros pecáramos, Él fue. Ahí después viene Él, que quiere decir Dios, en toda su justicia y misericordia, como escribió David, Eli, Eli, lama sabachthani. ¿Por qué me desamparaste? Y Yeshua repitió estas palabras, ¿no? O sea, porque refiriéndose al atributo de la misericordia de Hashem, ¿no? Él es compasivo y misericordioso, y David en su salmo y Yeshua en su agonía, como que a David le sorprendió que Hashem lo desamparara. ¿Por qué? Porque él, ese Dios, él lo confiaba como un Dios misericordioso que no lo desampararía. Y es como nosotros tenemos que entender a Hashem. Número uno, entonces, el Dios a quien nosotros servimos, Él fue antes de que nosotros llegáramos aquí en el mundo y antes de que nosotros fuéramos. Pero Él también es y será el mismo después que nosotros pecamos. Cuando Adán pecó, ¿qué sucedió? Hashem apareció en el Edén y lo llamó, hizo un sacrificio y lo vistió para cubrir su vergüenza. Entonces vea cómo Hashem es. Número 4. Rahum, que quiere decir compasivo. Ese es un Elohim, un Dios compasivo para con los pobres, ¿no? Número 5. Hanun, que quiere decir benevolente, benévolo. Un Dios benévolo. Algunos dicen compasivo con los pobres, benévolos con los ricos. O sea, porque el rico confía en su riqueza. El pobre piensa que está mal por su pobreza. Pero Hashem es con unos compasivo y con otros benévolo. Erech apayai, lento para airarse. Si no conocemos el Dios a quien servimos, no podemos servir al Dios que no conocemos. Lento para airarse. ¿Sabe por qué yo y usted estamos de pie? No es porque nosotros somos buenos, es porque Él es lento para airarse. ¿Sabe por qué cuando un hijo de Dios peca y continúa de pie? Esta semana yo estaba escuchando a una persona hablar en un discurso, una enseñanza, y decía así: yo no entiendo por qué fulano ya estaba en pecado a tanto tiempo y continuaba ejerciendo su servicio público para Dios como que nada hubiera acontecido. Pues no es muy difícil de entender, porque Hashem es lento para airarse. Nosotros, cuando los hombres descubren esas fechorías, enseguida arma luego un lío y porque el hombre no es lento para la ira. Hashem es lento para la ira. ¿Y qué gana esto? Gana el pecador. ¿Por qué? Porque Hashem, él peca y Hashem no lo degolla enseguida. Puede ser que se arrepienta mañana. Y si mañana no se arrepiente, esperemos pasado mañana. Y si pasado mañana y si este mes no se arrepiente, esperemos el próximo mes. Pero yo y usted no esperamos. ¿No es así? Y no estoy diciendo que tenemos que esperar. Es que estoy diciendo cómo es el Eterno. Porque pecar no es solo lo que hacen algunos que están en la cima y que hacen escándalos terribles. Pecar es también cosas que yo y usted hacemos. Y tenemos que entender que Hashem es lento para la ira. Todo marchaba bien con el rey David. Hashem no había hecho nada.
Hasta que, bueno, yo quiero salvar a mi hijo. Mejor le voy a hacer una cosa. Ya le di tanto espacio, voy a poner a alguien que le vaya a hablar algo. Entonces le mandó al pobre profeta. Y cuando el profeta llega allá, pues, ¿cómo le voy a decirle al rey? Y Hashem fue y le dio la sabiduría. Y él comenzó por parábola. Y le contó una parábola. Y el rey se cayó de lleno en la trampa. Dice, digno de muerte. Así somos nosotros. Ahí Dios, pues eres tú. Ahí recién él se dio cuenta de lo que había hecho. Y Hashem, ¿por qué no le cortó? ¿Por qué no le castigó? ¿Por qué no empezó el juicio antes? Porque es lento para la ira. Ese es un atributo de la misericordia divina. Rav Chesed es que es inmensamente bondadoso. Es decir, que Elohim es benevolente con aquellos que ni siquiera alcanzan méritos. No reúne méritos, pero él, algunos traducen esa palabra como gracia, ¿no? Pero Chesed, ¿no? Bondad. Emet, número 8, recompensa, que quiere decir verdad, ¿no? Emet es verdad. Y es importante saber que la palabra emet está escrita en hebreo con 3 letras. La Aleph, la Mem y la Tav, ¿no? La primera letra de la Torah es Aleph. La primera letra del alfabeto hebreo es Aleph. La del medio es Mem. Y la última es Tav. Es decir, que toda la Torah es la verdad. Y la palabra emet, que quiere decir verdad, habla en cuanto a los atributos de misericordia del Eterno, que Él recompensa verdaderamente a los que se esfuerzan para cumplir su voluntad, que lo que Él ha prometido Él va a cumplir. No hay motivo, no hay razones para dudar. Si nosotros hacemos lo correcto, Él en verdad va a hacer que seamos bendecidos, ¿no? Y no ser Chesed, al fin, en otras palabras, mantiene su bondad de hasta 1000 generaciones, a millares de generaciones. O sea, Hashem, por la bondad, por los méritos de Abraham Avinu, o de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, nos tiene aquí bendecido por los méritos de Él. Es más o menos así como estas cosas de niveles, ¿sabe? Uno está vendiendo allá atrás y el otro está ganando, beneficiándose acá, ¿no? Pues bien, por causa del trabajo, de los méritos de los padres, por miles de generaciones nosotros podemos ser bendecidos. Y eso que de Abraham para acá no hay miles, ¿no? No sé avón, perdona iniquidad. Ahí tiene la palabra avón, fecha y hatá. Iniquidad, transgresión y pecado. Esas 3 cosas no son iguales, ¿no? Por ejemplo, iniquidad es un pecado planificado. Por ejemplo, yo voy, pongo a ese hombre allá en la fila, en la primera fila del ejército, la probabilidad de morir es de 99%, se va a morir. Yo hago misericordia con la viuda y me encargo de cuidarla. Y toda la sociedad va a ver que estuvo todo muy bien. Eso es un pecado planificado. Me levanté mañana, cargo el revólver, me monto en el carro, me voy allá y le doy un tiro en la cabeza. ¿Fue un pecado? No, fue una iniquidad. ¿Por qué? Fue planificado. Pecado es cuando uno va caminando por la vereda y sin darse cuenta hay una cáscara de guinel y uno se va abajo y levanta de nuevo. Da un poquito de vergüenza, miramos todo el mundo, y damos una sonrisa, quedamos con la cara un poco avergonzada, pero nos sentimos bien de habernos levantado. Eso es pecado. Y transgresión es el error.
traté de hacer lo bueno y salió mal. Pero Él hace todo eso por nosotros. Y la última, la número 13, na que, cuando nosotros leemos, absuelve a los arrepentidos. Pero en hebreo usa el verbo lenakot, que es limpiar. Cuando caímos, nos ensuciamos. Cuando nos arrepentimos, Él nos limpia. Uno de los atributos misericordiosos de Hashem es que Él nos limpia. De manera que nosotros nos sintamos dignos de nuevo. No nos quedamos sucios. Él no solamente absuelve, como en español, en hebreo Él nos limpia del pecado cuando nosotros nos arrepentimos. Pero si no nos arrepentimos, entonces Él dice, entonces no hay cómo limpiar. Él espera que nos arrepintamos. Que Hashem nos bendiga grandemente.